Hola a todos, acá estamos de nuevo en un nuevo webinar. La idea es que discutamos hoy día básicamente acerca de las fracturas difíciles de pierna. Les vamos a contar un poquito nuestra experiencia, vamos a hablar acerca de algunos tips and tricks de cómo salir de situaciones difíciles en las cuales nos hemos visto todos involucrados alguna vez. Los dejo con el doctor Gerardo Muñoz. Él les va a presentar nuestro primer caso. Gerardo. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, el objetivo del webinar de hoy no es llenar con bibliografía las diapositivas, sino que más bien mostrar qué hacemos nosotros en algunos casos y que está avalado por la literatura. La literatura en este caso no va a ir, va más bien ir solucionando de a poco, paso a paso, los problemas complejos con los que nos encontramos cuando estamos solucionando una fractura de estas bien difíciles de las piernas. Normalmente hay que partir porque son traumas de alta energía. Ya con eso, la variabilidad que hay entre los patrones de fractura, las complicaciones que pueden tener, fractura expuesta, no expuesta, colisión vascular o no, ya todo eso, o de partes blandas, todo eso ya complica más el escenario. Por lo tanto, si nos fijamos o nos involucramos en todos los puntos, no vamos a ir entregando no vamos a entregar los factores que para nosotros en este momento son los primordiales y son la razón de este webinar, que es solucionar el problema de la fractura en forma concreta para que la evolución sea mejor. Entonces voy con la primera diapo, si es que pasa. Los invitamos a todos, por favor, envíennos sus preguntas. Al final de cada presentación, la idea es que nos planteen dudas, comentarios y las vayamos resolviendo. Sí, vayan enviándolas porque terminando mi presentación viene la ronda de preguntas para este caso, si es que hay. Si no hay interés, pasamos directamente a otro caso. Las preguntas de ustedes van a ser lo primordial. Más que una conversación entre nosotros es qué quieren saber ustedes de este caso o cómo plantearían ustedes el caso. Bueno, este es un hombre de 58 años de edad que fue atropellado en la vía pública, previamente completamente sano, politraumatizado con un con un TEC. Un trauma torácico complicado bastante grave, un trauma raquimedular C5, C6, incompleto, y una fractura expuesta de pierna derecha. Bueno, fue atendido en un centro, no en Santiago, fuera de Santiago, y debido a la complejidad de las lesiones y la falta de cama, fue trasladado a nuestro centro. Nosotros eso es algo que normalmente hacemos. Se trataba de una fractura expuesta de pierna derecha Bustilo 3. Todo el tratamiento inicial, como ven en la radiografía del lado derecho, es tratamiento hecho en ese centro. ¿Vale? Vamos a seguir con la... Acá de entrada podemos ver dos detalles. No se trata de criticar lo que hacen los colegas a nuestro lado, porque uno no sabe las circunstancias concretas con un paciente que se te puede estar muriendo en la sala de reanimación. Solamente quiero recalcar que es importante que tratemos de hacer lo mejor que podamos en el menor tiempo y no conformarnos con lo que resulte. Los anestesistas siempre te quitan un poco de tiempo y uno tiene que robarle un poco de tiempo para lograr lo que necesita. Así que aquí pueden ver que esta fijación externa es una fijación anterior, un marco 1. Este marco 1 lamentablemente no realizó ningún tipo de reducción, se mantenía angulaciones en un gran valgo, falta de contacto de los fragmentos, inestabilidad de la fijación, porque bueno, hay dos shunts que están fuera. Por lo tanto, no un fijador externo quizás para salvar un momento crítico de la resucitación del paciente, pero no para una solución completa, ¿vale? Entonces vamos a seguir. De nuevo, no es la idea criticar lo que se hace, porque nadie sabe cuál fue la circunstancia de ese cirujano. Si analizamos un poco, acá podemos ver las dos proyecciones. Hay una fractura conminuta con fragmentos intermedios bastante grandes y otros bastante pequeños. No parece haber un compromiso hacia abajo. Los shunts por lo menos están no atraviesan demasiado la cortical. Acá, si descomponemos la fractura, vamos a poder ver que tenemos que acá abajo el canal medular es un canal medular bastante ancho, no es un canal medular angosto. Primera cosa para poder tener en cuenta en caso que queramos hacer nuestra síntesis con un clavón de medular posteriormente. El segundo tiene un gran fragmento libre en esta zona, otro fragmento en esta otra
posición posterolateral, un fragmento inferior, y eso es importante. ¿Por qué? Porque vamos a tener que trabajar en este segmento en caso que vayamos a colocar un clavo endomedular. Por lo tanto, ya vamos pensando en un clavo endomedular, que tenemos un segmento distal de la tibia que es el que nos va a servir para los bloqueos. Este segmento que hay en este momento es un segmento que sí nos va a servir para el bloqueo del clavo. Pero el paciente está grave. Y secundariamente no sabemos cuáles son las condiciones sépticas o de contaminación de la zona de exposición. Necesitamos un cultivo o algo que nos permita operar con más seguridad. Aprovechándose de esta falta de los cultivos, la idea es de inmediato programar un pabellón, hacer un aseo, tomar cultivos, pero al mismo tiempo mejorar la colocación del fijador externo. No se coloca el clavo endomedular porque si hay una infección, vamos a arrastrar la infección hacia adentro de la cavidad endomedular. Se espera. De nuevo, otras cosas importantes de estas radiografías es esto de aquí que podemos ver al lado derecho. Aquí pueden ver que la cortical posterior de la tibia es una cortical que está, y proximal, está completamente respetada. No está fracturada, no está inestable, por lo tanto, un clavo endomedular por la vía clásica va a ser posible porque el clavo entra acá, se apoya en la cortical posterior y resbala hacia abajo. Si esto estuviera roto, nuestras posibilidades de un clavo por vía normal desaparecen y tenemos que buscar otro tipo de osteosíntesis con placa o ir con un clavo suprapatelar. Esos son los fragmentos y esta es la zona de exposición. Por lo tanto, la herida de exposición está al lado de los fragmentos que están desordenados. Tenemos que aprovechar esa herida para hacer la osteosíntesis de esos fragmentos. Le cambiamos el fijador externo. El paciente estaba en malas condiciones, por lo tanto no permitíamos muchas acciones más, sino que cambiar el fijador externo. Puse un marco, uno anterior, pero con un shunt adicional en la metáfisis tibial con el objetivo de darle más estabilidad, ya que el segmento que había acá no quería ni romperlo con los shunts, ni infectarlo, ni nada de eso. Simultáneamente, esos fragmentos que les mostraba antes lo hice una osteosíntesis con tornillos, y ustedes podrán decir, bueno, si le pongo esos tornillos, después ¿cómo paso el clavo? Eso es una realidad. El problema, o sea, yo lo soluciono de la siguiente manera: con osteosíntesis meto los tornillos a través de la cortical, el tornillo viaja a través de la cortical hasta el otro lado, nunca toca la endomedular, o se la toca en forma muy parcial. De esa manera hago una fijación firme, no obstruyo, no oblitero el canal medular, y así esto me permite después hacer una osteosíntesis más definitiva. Este es como salió del pabellón directamente a la UTI de nuevo. Fue una alineación bastante mejor que la que tenía. Todavía hay algunos detalles de osteosíntesis, pero no se podía hacer todo en ese momento. Y aquí podemos ver la posición de los shunts, y esto sí que es crucial. El shunt está pegado a la cortical. Shunt pegado a la cortical. Los de arriba no importan porque el canal es muy grande, pero en este segmento donde tiene que ser el clavo, tienen que quedar pegados a la cortical. Y los tornillos que coloquemos también a través de la cortical. Acá lo podemos ver. Y este es el espacio que nos queda para pasar la guía, el fresado y todo. Aspecto externo, ya bien, con cultivo negativo, herida decente. Hay que cambiarlo a la osteosíntesis definitiva, fue la tercera semana. Y aquí podemos ver que la guía pasó fácilmente a través de al lado de los tornillos. La pude posicionar central. Se puede fresar, acá ven cómo pasa la fresa al lado, pegado al shunt sin destrozarlo. Se puede hacer fácilmente, no es un tema muy grande. Solo hay que saber colocar bien los shunts. Podemos llegar hasta abajo sin tener que sacar nada. En este caso tuve que sacar un shunt que me raspaba. El único que saqué, el resto fresé y todo. Porque cuando uno saca el fijador externo para hacer la osteosíntesis definitiva, queda muy inestable la pierna, se hace muy difícil la osteosíntesis. Y yo prefiero hacerlo de esta manera porque lo saco una vez que lo tengo reducido y bloqueado. Ahí tienes la pasada del clavo. Da la sensación que fuera a chocar en el shunt, pero la verdad que pasa hasta abajo. Ahí sigue en el clavo hasta su lugar de destino. Ese fue su lugar de destino en este caso. Todavía no saco el fijador externo. Puse ¿cómo se llama esta? Unas brocas para que no se me fuera el clavo hacia más de lo que necesito hacia el lateral, un efecto parecido al póler. Así. Y ahí van los tornillos. Y después de que tengo estable el clavo, paso a fijar ese fragmento posterior que se veía mal, también con tornillos que van por dentro de la cortical.
Este es el resultado intraoperatorio. Aquí pueden ver que están los tornillos, no se tuvo que sacar ninguno y el clavo pasó a través de eso. Estas son las imágenes. Está bien hacer una reducción abierta cuando en una fractura cerrada, pero siempre que una fractura expuesta hay que hacer una reducción abierta. Hay que extender las heridas hacia zonas de la fasciotomía y técnicamente hay que instalar el fijador lo mejor posible, también permitir que sea necesario el tratamiento definitivo después sin necesidad de estar cambiando el fijador externo. Lo ideal es hacerlo a una osteosíntesis anatómica al comienzo con implante, después digamos con implante interno sin ser entorpecida por las reducciones previas no satisfactorias. Colocar los shunts pegados a la cortical lateral permiten poner un clavo sin sacar el fijador externo y con eso mantiene la alineación. La fijación transcortical con tornillo a través de las corticales es realmente muy realizable. En la tibia son muy gruesas, no hay problema con eso. Solamente hay que dirigirlos bien y tener varias brocas porque se rompen hartas. Y los fragmentos intermedios no interfieren con el paso del clavo endomedular. Estaremos ya en el tiempo, ¿no? No, casi. ¿Podré leer esta? Por favor. Ya. Gracias, disculpe, me estoy extendiendo un poco. Por muy grave que sea que esté el paciente, por favor, planifiquen el futuro en el momento de que lo ven por primera vez. Hagan una reducción lo mejor que se pueda, alineando, recuperando largo, rotación, que son centrales para el futuro. Todos estos pacientes, si uno se van a despertar en algún momento y se van a quejar de lo que uno le hizo, entonces hay que tratar de hacer lo mejor posible y también los médicos que tienen que hacer la cirugía definitiva, tratar de que eso no te pase. Una mala decisión inicial puede marcar el futuro de las lesiones y de las posibles oportunidades que tengan. Y lo que les decía antes, el anestesista siempre te quiere quitar tiempo, tú tienes que tratar de robarle tiempo. Eso. Listo, gracias. Gerardo, me preguntan por qué no el peroné, en este caso en particular. ¿Por qué no fijé el peroné? Sí. Porque no... A ver, déjame volver para atrás, pero no me acuerdo. ¿Por qué no fijé el peroné? Bueno, antes de eso, de hecho la pregunta nació cuando estaba ahí en... Exactamente, cuando estaba ahí. En este paso, la pregunta es ¿por qué no haberle aportado en ese minuto una fijación al peroné? Bueno, si se fijan en ese caso, la fractura de la fíbula no está al mismo nivel que la fractura de la diáfisis distal. Por lo tanto, es relativamente estable en relación con eso. Segundo, me carga hacer osteosíntesis de las fíbulas proximales. Le tengo mucho miedo. No me gusta para nada. Por la lesión del CPE. Y la fijación externa, yo la uso, la fijación interna luego me permite la estabilidad suficiente como para no necesitar eso. No sé qué tanto la fijación de la fíbula me puede ayudar por sobre lo que me da el clavo en fracturas donde la fíbula está rota lejos de la fractura mayor. Cuando están al nivel, de todas maneras. No quiero extenderme mucho en el tema fíbula, lo vamos probablemente a tratar un poquito más adelante, pero me gustaría saber, Jorge y Rodrigo, ¿consideran ustedes que en una fractura con gran conminución la síntesis de la fíbula le es de algún aporte en esta fase de la síntesis? Yo personalmente no le hago osteosíntesis a la fíbula en la etapa no definitiva. Creo que incluso me puede dificultar la osteosíntesis de la tibia en esta etapa. Sí, totalmente de acuerdo. Para etapa aguda, mejor dejarlo para después. Aparte que cualquier cosa que hagan, por ejemplo, ahí que tiene esa fractura bien alta, no va a ser sencillo hacer una osteosíntesis de la fíbula. En la parte de la fíbula está bastante profunda, así que vas a tener que hacer una incisión grande, taquien proximal, con el traumatismo y todo. Yo no lo haría en ese momento. Después vamos a ver algún otro caso en que sí, pero en una etapa más definitiva. Sí, yo comparto la opinión. Yo en agudo probablemente no lo haría de entrada jamás. Creo que va a significar más tiempo, más complejidad en un paciente que, como acordamos, está bastante grave. No, la síntesis definitiva es otro tema, pero eso viene después. Vamos con el siguiente caso. El doctor Jorge Filippi nos va a presentar ahora una fractura también de pierna y bastante compleja, pero que está bien entretenida. Los dejo con el doctor Filippi.
Perfecto. ¿Sí? Acá. Acá. Eso. Hola, ¿cómo están? Bueno, recordamos que la idea es que esto pueda ser lo más interactivo posible, así que vayan haciendo nomás las preguntas que las vamos a ir leyendo. Bueno, este caso es puede que no se vea tan rebuscado, pero yo creo que tiene hartas cosas interesantes. Avanzo por ahí. ¿Cuál avanzo? No avanza. No está funcionando. Esto tampoco. Ahí sí. ¿Ah? Ahí sí, que no estaba recién. Ya, el caso es un hombre joven, colisión vehicular, conduciendo una moto, lo chocan por atrás y sale y tiene una caída, aparentemente no fue a tanta velocidad. La idea acá, el tema no es meterse en la parte del compromiso coracoabdominal, porque no tenía, sin compromiso neurológico. Tuvo una fractura del húmero proximal derecho, que no va a mostrar las radiografías, pero una fractura que probablemente de resolución quirúrgica también, más la fractura de la pierna izquierda. ¿Ya? Y este es el aspecto de las partes blandas, como estaba. No tenía exposición, pero si se fijan, había bastantes contusiones alrededor de la pierna afectada. Esta es la radiografía. Se puede ver que hay una fractura. Se ve que hay una fractura de tercio distal con tercio medio, más bien transversa. ¿Qué pasa? La tecnología superó a llegar. Sí. Bueno, si están impresionados acá con el tema del puntero láser, eso impresiona. Bueno, entonces tenemos cierto grado de conminución, ¿cierto? Hay una fractura transversa con peroneo al mismo nivel, cosa que es diferente un poco a la anterior. Y eso es lo que tenemos de rayos. Y podríamos decir que una VX3 y de la O una 42P23. Les confieso que siempre tengo que ir a revisar cómo clasificarla y tengo que ir al manual, así que, pero para ser serio, ahí está la fractura. Estudios adicionales, importante, el TAC, hasta un 85-90% de las fracturas espiroideas de tercio distal tienen compromiso articular distal. Esta no es espiroidea, pero dado que tiene alta energía, yo les recomiendo que cualquier fractura distal más de alta energía, pedir el TAC, porque si uno no reconoce una fractura intraarticular, puede tener algún desastre. Acá está el TAC, que el TAC afortunadamente no mostraba compromiso distal, y podemos ver que hay una mariposa más o menos importante, y esa es la fractura. Entonces, alternativas de tratamiento. Esto estábamos en agudo, el paciente llevaba unas 3 horas del accidente. Fijador externo es una alternativa bastante válida en agudo. Ahora, esta fractura no era expuesta, y por otro lado teníamos los implantes y el equipamiento disponible. Y estábamos también despiertos como a poder hacerlo. No era una cirugía. De hecho, siendo sincero, este paciente llegó como a las 2 de la mañana o 3 de la mañana, y no lo operamos en ese momento, sino que lo operamos a las 9, 10 de la mañana el día siguiente, y ahí teníamos todo disponible, así que ahí le dejamos una inmovilización transitoria que podría ser discutible, pero teníamos posibilidad de resolverlo en forma directa. La otra alternativa podría ser una placa medial percutánea, una tibia distal, vamos a ver un rasgo transverso, una placa, yo creo que andaría bien, pero les quiero recordar un poco la foto del aspecto clínico. Y si bien no está expuesto, una placa, por muy percutánea que sea, igual va a desvitalizar algo, o algo va a dañar un poco más la piel que está en esa zona. Así que preferimos cuidarla un poco más, porque pasa, yo creo que a muchos les ha pasado, que estas placas mediales a veces se exponen. A mí personalmente me gusta mucho poner placas por mediales, pero en este caso preferimos que no hacerla. Clavo endomedular, ¿ya? Y transtendón patelar o suprapatelar. Transtendón patelar es la posición clásica, que es la posición con la rodilla en flexión a través del tendón patelar, que puede ser transtendón patelar o medial. No vamos a entrar en la discusión de cuál de los dos a través del tendón hacerlo. Más que nada, la idea de la discusión es ver entre la transtendón patelar o suprapatelar, ¿ya? Y las ventajas del clavado suprapatelar, primero es que la posición en que se hace es semi-extendido,
que vamos a ver unas fotos clínicas ahí, que es importante para fracturas con extensión proximal. Un poco lo que vemos ahí en este dibujo al lado, en este esquema, es que cuando uno tiene un rasgo proximal y pone el clavo para poder al flectar más la rodilla, esto puede hacer de que se desplace. Y eso muchos quizás han tenido algún caso en que o no se reconoció el fragmento proximal y la extensión proximal y se pone el clavo de manera habitual y esto se desplaza y al final termina en un desastre. Facilidad para rayos intraoperatorios, también vamos a ver en la foto clínica. ¿Por qué? Porque la posición queda semi-extendido y no hay que estar luchando con los rayos para poder verlo en AP. Facilidad para posición en la mesa, no hay que hacer nada especial, simplemente tener algo para que esté la rodilla semiflectada. La zona de inserción es de mejores partes blandas, facilita reducción y mejor control de la rotación. Vamos a ver aquí, volvemos al caso, y más encima de este paciente nos estaba diciendo que por favor hagámosle suprapatelar, porque justo aquí, en esta zona, ahí está el tendón patelar, y justo hacer una incisión ahí, uno podría decir es una erosión solamente, pero estamos en etapa aguda, lleva 3-4 horas, esto no sabemos a qué puede evolucionar, y tener una bula en esa zona donde vamos a hacer la incisión puede ser un problema. Así que nos fuimos con esto, y acá es bastante simple esto, el setup de un clavo suprapatelar. En este caso ocupamos la cuña que habitualmente ocupamos para los clavos habituales, pero acá la ponemos acostada, pero esto podría ser incluso menos flectado que esto, con un rollo bajo la rodilla. Y lo otro es que también, lo que les decía, es mucho más fácil poder dar los rayos AP, entre el rayo en esta posición, y podemos ver súper bien en el AP, y podemos ver también en la lateral girando, entonces nos facilita bastante, y hay veces que uno está corto de ayudante, y también eso es importante, porque muchas veces en otra posición hay que mantener la posición y todo, y acá puede ser un poquito más fácil, y se fijan, igual acá era una fractura bastante conminuta y está desplazada, pero luego de alinearlo esto puede quedar en mejor posición. Este es el esquema de cómo hacemos la incisión. Ahí está dibujado eso que parece cualquier cosa, un escarabajo, no sé, mis habilidades no son el dibujo. Y ahí está, esa es la patela. Acá vemos donde está el tendón rotuliano, el tendón patelar, que es lo clásico cuando uno hace el abordaje aquí, como tiende a estirar igual un poco la rodilla, esta zona queda peor con el clavo y uno termina sacando un poquitito ahí, que eso pasa, yo creo que a todos les ha pasado. Entonces nos metemos aquí, que es una zona en que hay más músculo, hay mejores partes blandas, y sin tensión hay distintas maneras. Esto se puede hacer transtendíneo, transtendón cuadricipital, en que uno entra bajo la rótula, por acá y por el cóndilo, entre los cóndilos, o también lo que se puede hacer es una extensión medial o puede ser una extensión lateral. Por una cosa de preferencia personal, así empecé a hacerlo y me gusta hacerlo un poquito hacia medial, en que uno hace una pequeña retinaculotomía parcial medial y permite desplazar bastante bien la rótula. Ahí tenemos el abordaje mirado desde arriba, eso es proximal, y para allá está la rodilla y ahí se alcanza a ver el pie. Entonces, aquí tenemos la inserción del instrumental. Ahí tenemos la incisión, que se ve que no es una incisión grande, es una incisión pequeña. Y ahí vemos desde abajo cómo está la posición del pie, que se puede controlar bastante bien. El instrumental, acá no le estamos haciendo propaganda a nadie, en realidad no nos pusieron ni un peso para esto, así que tampoco se la pedimos, puro ñeque de SLC. Pero lo que les quería mostrar es que este es el instrumental de clavo habitual, y la diferencia es que tiene, es para poder insertar el clavo, que tiene esta parte que es más larga, y el posicionador, que el que veíamos, voy a volver atrás, que es que es más largo también, y que permite pasar todo esto, y acá es muy relevante mirar bajo rayos que uno esté bien apoyado en la tibia. La zona de inserción es la misma que para el otro clavo. Al ser suprapatelar, esto tiene algunas ventajas porque está el punto de entrada un poquito más paralelo a la tibia. Entonces uno tiene que pelear menos con eso, y ahí está el punto de entrada. Ahí eso, mirar bajo rayos. Muy importante que este protector esté siempre aquí, porque pasar la fresa y romper el cartílago de los cóndilos femorales no es la idea. Y entonces acá ya hicimos eso, pusimos la primera aguja guía, luego el fresado del iniciador del canal, y aquí es lo que pasa habitualmente, que uno llega acá y topa, que acá les quiero mostrar un truco bastante simple, que cuando está topando atrás y uno después quiere pasar la guía, es habitual que uno llegue con la guía y topa atrás y cuesta pasarlo.
hay una caja que trae ¿cómo se llama? Una pinza de un reductor, Reductor, ¿cierto? Un reductor, que lo voy a mostrar en un pequeño video. Y la gracia es que ese reductor, uno pasa la guía, y como está topando acá, uno retrocede un poquito la guía olivada, mete este reductor, luego hace una inclinación de esta manera, y ahí entra fácilmente hacia el canal endomedular. Ahí está el video. Ahí estamos haciendo el fresado inicial. Y ahí estamos metiendo la guía que topa atrás, como es muy habitual. Está topando. Ahí está el reductor. Lo ponemos ahí. Y luego hacemos esa maniobra que les decía y pasa fácilmente hasta el fondo. Bueno, otra cosa importante, cuando son estas fracturas más distales, la adecuada posición de la guía olivada va a determinar la posición del clavo. Si vemos aquí, en este fue la primera pasada, si nosotros hubiéramos fresado en esta posición, el clavo va a seguir esta trayectoria. ¿Y qué es lo que va a pasar? Va a quedar en valgo, que es el problema de esta fractura, que vemos que tiene un perón al mismo nivel, con minuto y todo. Así que lo que hicimos fue retroceder la guía, reducir bien la fractura y que esto entrara donde debería entrar, que era en esta zona de acá, que es donde queremos que vaya el clavo. Esto es muy importante porque, como les decía, tanto esta posición es la que va a determinar la posición del clavo. Y hay que recordar que una es la guía, que finalmente va siguiendo todo, pero también la primera fresa que se pone, la primera fresa tiene filo en la punta, a diferencia de la otra que tiene filo por los lados. Entonces, la primera fresada es muy relevante porque eso va a tener más todavía la guía, más el fresado, donde va a quedar tu clavo. Y ahí tenemos la foto de la inserción del clavo. Este es el video. Y ahí está entrando. Se fijan que no está sufriendo ni peleando con la rótula. Ahí vamos haciendo Este es el resultado final. Vemos que es una buena reducción. Esto le hicimos una impactación antes de hacer los bloqueos proximales. Impactamos hacia arriba y luego pusimos los bloqueos distales. Y fijamos la fíbula. ¿Por qué la fijamos? La fijamos con este clavo endomedular, principalmente por la tendencia, porque era al mismo nivel, por la tendencia al valgo. Hay que tener harto ojo, sí, que después puede que toquemos el tema de no dejar algo muy rígido acá, porque si acá tenemos conminución o después queremos dinamizar acá y acá ponemos una placa en que quede todo muy rígido, a veces eso hace que no se pueda impactar esta zona después, o si queremos dinamizar que haga carga, nos va a topar con la fijación de la fíbula. Pero la intención de este enclavijado era simplemente poder mantener la alineación y quitarle estrés un poco algo al clavo. Eso lo podemos discutir después. Así que eso es el caso. Perfecto. Tengo algunas preguntas de la audiencia. La primera, Jorge, en este caso, sobre todo cuando estamos hablando de polifracturas o en el caso que tú sospeches que pueda haber involucrado un trauma torácico, ¿tu conducta es clavo de entrada igual? ¿Ocupas algún parámetro para decir, no, prefiero pasar por un fijador externo? Sí, la verdad es que un paciente, si que este mismo paciente le hubieran tenido que poner un tubo torácico por un neumotórax o alguna cosa así, la verdad es que hubiéramos preferido, por el contexto de esos pacientes que están más graves. La embolía de grasa es bien inhabitual, es una complicación muy inhabitual, pero cuando pasa es bastante grave. Y una cosa es eso, y lo otro es lo práctico de por qué, del timing, porque estos pacientes que son más graves tienen que hacer otros procedimientos, hacer la parotomía exploradora. Entonces, estar nosotros molestando con el tema del clavo, mejor poner un fijador y nos ahorramos todos los problemas y evaluamos después y tenemos una semana, 10 días o 14 días para poner el clavo. Así que cuando hay un trauma torácico importante, yo prefiero esperar un poquitito. Perfecto. Eso, bueno, ya que lo tocaste, y esta va para ti, Gerardo. ¿Cuánto tiempo te das con fijador puesto para poder pasarte a clavo? Y en algún minuto utilizas el famoso pin holiday, tomas alguna medida, si es que estuvo con el fijador expuesto, con el fijador puesto, perdón, antes de pasarte a una osteosíntesis interna. Bueno, los plazos son bastante variables, pero por ejemplo, la próxima semana voy a operar a un paciente que ha estado con fijador externo, con un marco bien poco común,
que puse con el colega que tengo acá al lado, que son 2 marcos 1 por separado, que hacen una angulación de 90 grados uno con el otro, y el paciente estaba muy grave. Ahora ya ha ido saliendo, pero se ha perdido la reducción, así que no tengo ningún problema en la próxima semana en poner el clavo endomedular a las 6 semanas. Ya. Cero problema. ¿Dónde está el límite? No estoy tan claro. O sea, yo creo que un paciente con una lesión, un Gustilo 3 de pierna, no debería pasar menos de 15 a 21 días con un fijador externo colocado, porque hay que hacer aseo, ir sacando la piel que está muerta, tomando cultivo, y cuando eso esté todo listo, recién ahí podemos pasar. Pero el límite superior de pasar de fijación a clavo, a placa, lo que sea, no lo veo. Cuando lo requiera, cuando las condiciones lo permitan y cuando lo necesite. Así que no. Perfecto. Rodrigo quería decir algo. Sí, yo creo que también hay que tener una buena relación con los cirujanos plásticos, muchas veces en esos casos, sobre todo cuando son sometidos a procedimientos como trabajos microvascularizados, porque muchas veces ellos solicitan prolongar el tiempo con fijador externo para disminuir el trauma y la posibilidad de complicación de este colgajo. Y muchas veces, personalmente, lo han dilatado entre 2 a 3 semanas posterior a este procedimiento quirúrgico plástico, pasar a una cirugía que es un poco más traumática como el clavo endomedular de piel. Perfecto. Jorge, en este caso en particular, te pregunto, ya que mencionaste el tema de las placas mediales, además de las erosiones iniciales, porque alguien podría decir, bueno, un par de raspones no pasa nada, ¿hay algo en el rasgo, en los rasgos de fracturas que te digan, chuta, estas partes blandas, es bien probable que vayan a pasarlas mal? Sí, en general las fracturas espiroideas son en general de más baja energía y que probablemente el daño, el trauma inicial sea menor. Entonces, esta que era transversa, con minución y todo, con pero al mismo nivel, hacía tener más cuidado con cómo podía evolucionar las partes blandas para más adelante. Así que eso diría, o sea, en un rasgo, claro. Y lo otro, por ejemplo, una fractura que tenga una gran conminución, en que una placa medial, yendo como que fuera un pilón, por ejemplo, un pilón con mucha conminución, una placa medial no es suficiente. Y a veces tienes que hacer algo que sea lateral también. Entonces ya empezar a agregar cosas que te puedan ir complicando más, yo creo que ese sería como respondiendo a tu pregunta, el grado de conminución y la energía involucrada. Perfecto. Ahora, no quiero terminar de cerrar el tema peroné, pero tú ya mencionaste que en este caso se fue de fijación de peroné porque te ayuda a controlar el tema varovalgo. ¿En qué orden lo haces? O sea, ¿haces primero la tibia, haces primero el peroné, o hay algo que te lo defina? Y aparte de control varovalgo, ¿sientes que te aporta algo más de estabilidad en el contexto de una fractura con conminución como esta? Prefiero ir con la tibia primero. ¿Por qué? Porque eso es lo más crítico en la parte de la rotación. A veces puede que el peroné te ayude a alinear un poquitito, podría ayudarte a veces en algunos casos. Yo diría que la gran mayoría de las veces con la tibia y después hacer el refuerzo con el otro lado. No sé, Sí, podemos discutirlo. yo creo que si la fíbula, puesto que vas a hacer la osteosíntesis de la fíbula, si la fíbula tiene un rasgo oblicuo largo espiroideo, no muy conminuto, hacer la fíbula primero es más conveniente que hacer la tibia, porque los bordes van a ser muy claros y la reducción va a ser perfecta. Ahora, si está conminuta la fíbula, y eso no va a ser posible, por lo tanto ahí vas, ahora creo que está menos conminuto primero que va a ser la tibia. Podemos igual. ¿Y qué pasa si es que tuvieras, por ejemplo, a mí lo que no me gusta mucho de repente de fijar la figura que tengo en producción es que tengas una conminución después importante en la tibia, que después tú quieras darle algo de compresión y te haga un tope la fíbula. Cuando te quieras comprimirlo, poner el clavo, como hicimos en este caso, Claro, por ejemplo. yo te entiendo. O sea, para una placa, la placa bloquea de inmediato rotaciones y longitudes. Está hiper claro. Normalmente uno lo usa en esos casos cuando la tibia es muy inestable. Si no, no fijas la fíbula. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es utilizar la fíbula como bastón para la tibia. Y ahora, si la fíbula, repito, si la fíbula está conminuta con muchos pedazos, donde uno no reconoce cuál va con cuál, no puede hacer el match, hacer la osteosíntesis de la fíbula es contraproducente. En esos casos no hay que hacerla hasta después de la tibia, porque solamente va a complicar la reducción de la tibia.
Sí, y lo otro, lo que también probablemente te ayuda a definir, quizás no cuál primero o después, sino que de hacer o no la fíbula es la altura de la fractura. Es una fractura a nivel del cuello arriba, en el tercio muy proximal. Uy, claro, muy distinto, y para qué ir a meterse para allá, y más encima, generalmente las que son tan altas son de peronea de distinto nivel, entonces van a ser de menor energía. Entonces las que son tercio medio o tercio distal, que son a mismo nivel, probablemente son las que más te benefician. Lo que te quería agregar a tu presentación, porque pude ver en las radiografías ahí, te quería hacer una pregunta. ¿Por qué el clavo de fíbula solo tenía bloqueos distales? Buena pregunta, pero voy a volver acá. Una es porque en realidad acá lo que queríamos, la sindesmosis nos pareció que no tenía ningún daño. Primero, porque los bloqueos, el clavo de fíbula tiene los bloqueos que están acá, que son los bloqueos anteroposteriores, y estos que son los bloqueos que van laterales. Y estos bloqueos que sirven para algún tipo de fracturas de tobillo en que hay inestabilidad sindesmal te aportan. O sea, es parte de la fijación del clavo, pero aparte te dan estabilidad sindesmal. En este caso lo que asumimos era más que nada darle un poco de alineamiento para que hubiera un grado de impactación acá, y esa fue más bien la decisión. ¿Podrías marcar mejor en la intraoperatoria, la radiografía? ¿Cuál es la posición ideal de la guía o cómo apuntas el clavo? Claro, el clavo Central, hacia medial ya cachamos que no, hacia lateral, ¿dónde? ¿Cuál es un poquito, un tip, así como así, sí, que no apunten al centro, apunten hacia el lateral o apunten hacia el medial del o a centro posterior? pasa tiradito para lateral, del centro tirado un poco hacia lateral. Claro, porque eso es lo que te evita el valgo. Bien. Es así de simple. Yo quiero hacer una pregunta a Jorge. Hemos visto en los últimos tiempos que está bastante de moda el clavo suprapatelar, pero me gustaría saber tu impresión, en tu experiencia con el clavo, ¿cuál para ti sería como una indicación en que no podríamos o intentaríamos ocupar la vía suprapatelar versus la vía transpatelar en un clavo? Por ejemplo, de hecho, a ver, el tema, una rodilla flotante, por ejemplo, que tengamos una fractura de tercio medio de la tibia, de la pierna, y una fractura de tercio medio del fémur, que pudiera ser. Ahí la idea es ir por la rodilla para arriba y para abajo, ¿cierto? Hacer un clavo retrógrado de fémur, que la entrada es transpatelar distal. Entonces probablemente hacerle una segunda incisión para hacerle por arriba también la otra, se puede hacer. De hecho creo que lo hicimos hace poco en un caso, pero yo diría que eso es una buena indicación para qué estar haciendo dos incisiones. Yo diría que eso. Lo otro, un paciente que ya tenga una artrosis avanzada, que ya tenga dolor de rodilla, que tú puedes saber, eso es la historia que es poco habitual, porque son pacientes que llegan en trauma más agudo, pero si un paciente ya tiene artrosis de rodilla, ya tiene dolor de rodilla, y te va a meter la articulación y después te va a echar la culpa a ti, probablemente trataría de evitarlo. ¿Qué otras cosas más? Hay complementar un poquitito de que la verdad es que los trabajos muestran que la seguridad de los trabajos de los clavos suprapatelares con respecto a artritis séptica de rodilla en fracturas el dato es fracturas que se infectan, fracturas de tibia que se infectan, hechas con clavo suprapatelar, ninguna en una serie produjo artritis séptica de la rodilla, aunque haya sido entrada suprapatelar. Así que yo diría que... Intraarticular. Exacto. Intraarticular, porque suprapatelar se considera intraarticular y la vía clásica se considera no es extraarticular, extrasinovial, es el diagnóstico. Sí. Esa es la descripción, la descripción más precisa. Hay un par de preguntas respecto de los clavos suprapatelares. En el fondo, el resumen es básicamente el clavo suprapatelar, ya lo mencionamos, nos permite dar una mejor alineación a la hora de pasar las guías, sobre todo en fracturas muy proximales o muy distales o en fracturas segmentarias. El clavo suprapatelar, de las otras ventajas que muestran los metaanálisis, es básicamente que tienen menor sangramiento, menor exposición a rayos, menor tiempo quirúrgico y tienen menor tasa de dolor de rodilla residual. No quiero entrar en los temas de las alteraciones de la mecánica de la patela. Obviamente eso es tema para largo y no es el objetivo de este webinar. Nada más que nosotros somos de la pierna para abajo. Así que me temo que a los amigos de rodilla nos van a ayudar con eso. Y la otra pregunta es en relación al uso del clavo revueltos con antibióticos en fracturas agudas con contaminación importante. De todas maneras. Al menos en mi caso yo solo lo he ocupado en infecciones, nunca lo he ocupado en forma profiláctica en una fractura expuesta. Yo soy todavía un creyente que
un muy buen aseo, buen debridamiento es la clave más que el antibiótico en el clavo, pero sin duda que son una herramienta útil. Lejos lo que en este momento nos ha dado más resultados, lo que está con mejores evidencias en la clínica, estas mega fracturas con mucha desvitalización, porque esas son las que van a ser objetivos del cemento con antibiótico, con lo que sea. Es la colocación de espaciadores del cemento como lo hacemos con la técnica Masqueret, o si no, en fabricar perlas de gentamicina, el primer día que llega el paciente. Lejos los mejores resultados que hay hasta el momento. Uno hace el aseo, debrida, pela, cierra, vuelve a hacerlo después con un back. Lo que más recomiendan es un back, no necesariamente lo más elegante, puede ser cualquier back. Pero eso es lo que está dando, pero estamos hablando de las fracturas que son mega desvitalizadas y contaminadas, digamos. Son lejos las mejores. Ahora, la pregunta concreta que preguntan por los clavos recubiertos con antibióticos. ¿Alguien tiene experiencia de eso en agudo, en fractura? No en infecciones, sino en agudo. Infecciones No, en agudo no. No, yo ni siquiera en infecciones. Yo he fabricado clavos de cemento con un clavo entre medio, pero nunca he usado un clavo recubierto de cemento de fábrica. Bien, vamos por el tercer caso. El doctor Rodrigo Melo nos va a presentar otro caso interesante y también va a dar que discutir un poco. Por favor, les recordamos, manden sus preguntas, vamos a intentar responder todo. La idea es que esto sea lo más interactivo posible. Rodrigo, todo tuyo. Este es un caso de un hombre de 20 años, sano, practicando motocross, ya había tenido otras fracturas de otros segmentos, paciente conocido. Sufrió en un salto de la motocross, cae sobre su extremidad inferior derecha y resulta con esta fractura, una fractura prácticamente desde los 2/3 distales de la diáfisis tibial y una fractura del cuello de la fíbula. Aparentemente se ve un rasgo en el malleolo posterior. Tenemos la radiografía más cercana donde vemos el rasgo del malleolo posterior. Personalmente y como recomendación actual, siempre que tengamos primero una fractura oblicua distal de la tibia, tenemos que tener la sospecha de que tenemos un rasgo hacia el malleolo posterior. Acá es evidente en la imagen, pero ante esta imagen, si no viéramos el malleolo posterior, tenemos que solicitarle un escáner, que este es el que vemos aquí, donde podemos ver la conminución, que claro, que no tiene un gran desplazamiento, pero habla de que es una extremidad sometida a una energía considerable en un paciente joven, sano. Vamos a ver los 3 cortes del escáner donde observamos que tenemos este rasgo hacia el malleolo posterior y la tibia distal. El paciente está en ayuna y las alternativas de tratamiento que se nos pueden dar en este caso son ortopédicos, una fractura que, como vimos, está en bastante buena posición. Alguien podría plantear que podría ser de tratamiento ortopédico. Personalmente yo creo que en una persona joven, sana, deportista, esto queda fuera de las alternativas. Y ahí pasamos a 2 alternativas, un clavo endomedular o una placa. La verdad es que la decisión en este caso personal pasó porque con estos grandes rasgos que vemos hasta la zona proximal de la tibia, más este rasgo en la zona articular, temí porque el clavo me pudiera generar un estallido de la diáfisis tibial y me incliné por la placa, que además me podía ayudar a resolver la fractura de la tibia. Este es el resultado. Probablemente es importante considerar, primero, yo personalmente realizo la reducción y la fijación del rasgo distal intraarticular con 1 o más tornillos anteroposteriores y posteriormente la osteosíntesis definitiva, en este caso de la tibia, a través de técnicas
MIPO. Esa es la radiografía también hace esta semana en carga, donde se ve una reducción adecuada. Una de las claves de la colocación de las placas MIPO es la correcta reducción al momento de la colocación de la placa. No pensemos que nuestra placa nos va a reducir la fractura. Y esto se puede hacer a través de pequeñas incisiones percutáneas, la colocación de uno o más clamp de reducción, o a través de una pequeña apertura del foco en la zona más inestable. Y al 10º mes postoperatorio, el paciente ya no lo podíamos bajar de la motocicleta y vemos que ya hay signos de consolidación avanzado. Probablemente aquí el tema de discusión va a ser, a lo mejor haberle puesto un clavo, pero como les dije, personalmente el temor que tuve de colocarle un clavo fue el estallido de la diáfisis tibial. Por lo tanto, aquí dejo abierto un poco a cuáles son las posibilidades o en qué casos podemos ocupar placas de tibia en las fracturas de este segmento. Rodrigo, tú ya lo mencionaste, pero quiero, como para dejar el concepto bien grabado, ¿en qué fracturas de pierna solicitas un TAC? ¿En todas? Ya. Sin lugar a dudas, en las que yo tengo una sospecha de un rasgo intraarticular hacia el tobillo, hay diferentes series, pero la gran mayoría considera que hasta un 25% de las fracturas de pierna tienen un rasgo hacia el tobillo. Del total de fracturas de pierna. Del total. Porque cuando estamos hablando de la espiroidea terciodistal, es cerca del 95%. Así es. O sea, cuando uno tiene un rasgo espiroideo distal de la tibia, incluso hay algunos que dicen cuántos centímetros de la superficie, uno debería considerar que tienen una extensión intraarticular y debería pedirle a todos. Otros pacientes en que yo les someto a un escáner es cuando tengo alguna duda de las características de los rasgos en la zona diaficiaria. O, por ejemplo, que son muy proximales y tengo temor de que haya una extensión hacia la superficie tibial próxima. Ahora, en este mismo caso, y en relación a lo que tú estabas mencionando de las placas, si le hubieras puesto el mismo tornillo y un clavo, ¿hubiera tenido alguna ventaja biomecánica en este rasgo de fractura? ¿Lo hubieras cargado antes? ¿Cuál sería, en el fondo, la pregunta en concreto? ¿Cuál es la ventaja de un clavo versus una placa, o de una placa versus un clavo, en estas fracturas con extensión articular y rasgos con extensión a la tibia distal? Sí, hay diferentes metaanálisis sucesivos, 2015, 2017 o 2018, en que demuestran una leve mejora de resultados con clavo. Ventaja. ¿Por qué? Porque el clavo obviamente va central, biomecánicamente es más óptimo que una placa. Sin embargo, no son lo suficientemente mejores como para que uno diga siempre es mejor poner un clavo versus una placa. Por lo tanto, personalmente yo me inclino dependiendo caso a caso. Si puedo, por ejemplo, es una fractura que está a 3 o 4 centímetros proximal de la superficie articular con un rasgo aislado, le pongo 1 o 2 tornillos a la superficie articular y posteriormente le coloco el clavo en una placa. Jorge. Sí, quería hacerte una pregunta y también con respecto al caso algo de lo de Gerardo, pero está el concepto AO clásico de que uno necesita estabilidad absoluta para el rasgo intraarticular y estabilidad relativa para el segmento más diaficiario. Entonces la pregunta es, estos tornillos que están acá, que van perpendiculares al rasgo en esta zona, ¿cuándo decides ponerlos o cuándo dejas la placa puente, como es el concepto AO más estricto? Sí, buena pregunta. Normalmente la decisión pasa porque en ocasiones estos fragmentos como nada de mariposa quedan un poco separados del foco de fractura y uno tiene el temor de que no van a hacer una consolidación, parecen esos fragmentos aislados de los grandes segmentos proximal y distal. Esos son, que ustedes si veían el escáner, habían fragmentos pequeños aislados y esos fueron los objetivos de esos tornillos. Lo otro, buscando ese mismo objetivo que nos sugiere la O, personalmente yo suelo ocupar tornillos bloqueados distales en la zona distal
articular y en la zona proximal. Si el paciente es un hombre joven, sano, le coloco tornillos corticales. ¿Para qué? Para evitar esta rigidez aumentada que muchas veces nos va a llevar a un retardo de consolidación o una no unión, o que finalmente la naturaleza haga lo que tiene que hacer, se fracturan los tornillos y pega la fractura. Rodrigo, en este caso tú hablaste, me preguntan de hecho, de riesgo de estallido. ¿Por qué planteaste que un clavo podría estallarte Lo la diáfisis? ideal es poner un clavo que sea del tamaño del istmo, sea lo más cercano al diámetro del istmo. Y cuando uno está poniendo el clavo, que se me separen los fragmentos, más que como el concepto de estallido, que al final lo que yo quiero evitar, que los fragmentos me queden separados 5, 6 milímetros, 8 milímetros, lo haga yo al colocar este clavo. Perfecto. ¿Y tú, qué habrías hecho en esa fractura? Fijador externo, obviamente circular. Mira, te voy a responder eso, pero con un caso que yo les quiero plantear a ustedes. Ya. ¿Podemos poner un casito? Contestar una pregunta con otra pregunta. Claro, los fenicios. Oye, por si acaso, los casos no lo sabemos los que va a mostrar Natalia. Sí, esto no está planificado, es para poner en apuro a los presentadores un poquito que sea. Sí, para que no sea como que... Hay que poner atención entonces. Sí. Estas son las llamas. Sí, esto son los extras, ¿no? Vamos a ver. Funciona. Dale, entonces pongamos... No sé si la estación no funciona. Ahí está. Sí, Bien, el primer caso es un caso de un paciente de 58 años, fumador, trabaja como carpintero. Le cayó básicamente un gran tronco en relación a la pierna y le aplastó la pierna contra el mueble este que estaba trabajando. No llegó con una zona de exposición evidente, llegó de inmediato y tenía esa zona medial, anteromedial distal, que se estaba viendo bastante fea. Neurovascular estaba conservado, no tenía mucho aumento de volumen. Sí, mientras más tiempo pasaba, más feo se iba poniendo por medial y más se iba hinchando, pero la verdad que nada del otro mundo. Las radiografías de ingreso son las siguientes. ¿Alguien le pediría TAC? ¿Dónde está la herida? La herida es anteromedial, está concretamente ahí. Sí, le pediría una escala. Bien. ¿Alguien no le pediría TAC? No, yo no le pediría. Tiene una imagen. No le pediría TAC. Tiene una imagen que va hacia la superficie tibial, no sé hasta dónde puede llegar. Sí, yo le pedí TAC porque tenía mis aprensiones justamente porque la verdad le quería poner un clavo. Tiene poco espacio ahí. ¿Viste? Ese es lo que hay que hacer. Tiene poco espacio para ponerle el clavo. Entonces, no me dieron tanta ganas de ponerle un clavo, pero me gustaría saber qué le hubieran hecho ustedes. Pues. Sin la TAC, un clavo. Con la TAC. No. Tuve un minuto de sabiduría y le pegué el TAC, no sé por qué. La verdad yo no tenía tantas ganas, pero bueno. Pucha, es mal pronóstico que la cortical posterior de la tibia distal esté tan baja, porque eso no son más de 3 centímetros. Uno va a poner un clavo con seguridad y poderlo bloquear bien, necesita 4. Con 3 bloqueos. Con 3, te va a quedar con 2 bloqueos. El anteroposterior no lo vas a poder colocar porque va a quedar en la fractura. Y es una fractura distal bastante inestable. No, yo a este paciente le colocaría, le haría una autosíntesis de la fíbula primero y después le pondría una placa a la tibia. ¿Placa por dónde, Gerardo? Le pondría la placa por... tú me dijiste que tenía... Por anteromedial, donde uno pone la placa normalmente. ¿Justo dónde está la placa? Ahí donde yo no lo vi, ahí. Yo creo que me está contando cuentos. ¿No? Sí. A ver, muéstrame la foto. Se me fue. Se intoxicó con fijadores externos. Intoxicación por plomo. Pero tengo uno más atrás. Otro más, por favor. Medial. Pero sí, pero yo creo que con esa posible potencial escara, con esa potencial escara medial alta, digamos, le pondría una placa igual. Porque la alternativa, si no, es ponerle un fijador externo hasta que las partes blandas estén considerables. No, pero el fijador externo... Sí, efectivamente, una alternativa es una síntesis principal con un fijador externo y en un segundo tiempo, cuando ya haya cobertura y estemos bien, pasarnos a la síntesis que ustedes estimen conveniente, que en mi caso sería una placa también. Ahora, dale.
En este caso, mi resolución, una más, fue básicamente eso. Le puse un fijador circular, le puse un par de agujas al fragmento y le puse 2 anillos distal para darle un poquito más de estabilidad. Y por lateral hice un abordaje a la fíbula que me ayudó a darle un poquito más el largo antes de partir con esto y darle un poquito más de estabilidad lateral donde las partes blandas estaban razonables. Natalio, Dime. ¿cuál es así como yo delante esta mega conminución me llevó a la placa, ¿cuál es el elemento clave que te hizo inclinarte por los circulares, aparte del amor por los circulares? O sea, independientemente que sea circular, monoplanar, yo creo que para mí en las fracturas de pierna lo que define el pronóstico son las partes blandas. Para mí eso es lejos lo más importante, obviamente que viene asociado a un grado de energía normalmente, partes blandas malas normalmente se asocian a traumas de alta energía, y eso es lo que a mí me orienta más, independiente del rasgo, a la fijación externa, y en concreto los circulares, sobre todo cuando hay estos chongos distales de 2 centímetros, de menos de 2 centímetros, para mí es una fijación como esta. Lo que pasa es que la visión que tiene uno que no hace reconstrucción es que cuando uno ponen un circular es porque están pensando que ese va a ser el tratamiento definitivo. Esa es la idea, que este sea el Por tratamiento eso, definitivo. eso es lo que iba. Cuando tú haces la diferencia le pongo en este caso, un fijador convencional para hacerle la placa posteriormente o un circular. ¿Qué es lo que te llevó a eso? O sea, la verdad es que los circulares tienen cosas buenas y cosas malas. Las cosas malas que son engorrosos, son incómodos, molestan al paciente. Lo bueno es que aportan tanta estabilidad como una placa o un clavo. A efectos de carga, permite carga inmediata. Yo lo hago, insisto, cuando tengo la posibilidad de hacerlo. No son las 4 de la mañana, tengo todo el instrumental. Creo que es una buena salida hacer la resolución definitiva de manera inmediata. ¿Sí? Cada vez que lo puedo hacer, independiente que sea todo esto circular, placa, tornillos, clavos, siempre que puedo resolverlo en un tiempo, prefiero hacerlo en un tiempo. ¿Sí? De forma razonable. La fijación de la fíbula, en este caso, Natalio, Sí. la hiciste con una placa. Sí. ¿Podría ser un clavo de fíbula también? Perfectamente. No estaba disponible, por eso no tiene un clavo fíbula, pero si no, probablemente tendría un clavo fíbula para haber sido más respetuoso con las partes blandas. Sí. Absolutamente. Ahora el otro plan que veíamos que era el fijador externo transitorio con configuración más habitual, porque el costo de un fijador externo como este igual es importante. Realmente un tratamiento de esa configuración debe costar ¿cuánto? ¿5 millones? O sea, es que es bien variable, pero independiente de qué costos, lo que te estás ahorrando acá es la segunda cirugía. No, es cierto. Sí, es cierto. y independiente de si uno le pone precio a todo esto, es no someter al paciente a una segunda agresión. Ahora, pero te lo pongo para apretarte un poco. Si este paciente ya hubiera venido con el fijador externo bien puesto, entonces llega a la urgencia y le ponen un fijador, un delta o un delta medial o la configuración que sea, y está bien reducido. ¿Lo pasas a esto o esperarías ahí y harías el otro No, con lo que la placa? haría es probablemente enojarme mucho con el residente que me haya despertado con un caso que ya está estable y que ya está en buenas condiciones, y me pasaría una placa y me ahorraría los problemas de la fijación externa circular, o no circular, digamos, de la fijación externa en general. ¿Sí? Esto es solamente una forma de salir a este problema en concreto. Dado que me terminaron poniendo un problema a mí, ahora voy a poner el problema no. Vamos con la siguiente, por favor. No, ni una nueva. Este es otro caso. Esta es una paciente de 44 años que venía llegando de sus vacaciones, no, iba llegando a sus vacaciones, era su día 1 de vacaciones, y se cayó desde la escalera del avión a la bajada en Coyhaique, eso es la parte más sur de Chile, una parte muy bonita en el aeropuerto mismo. El paciente llegó al hospital, se le ofreció una cirugía por su fractura de pierna, la paciente la rechazó, se le puso una valva de yeso bota larga y se trasladó al día siguiente a la clínica. Entonces, esta paciente además resultó ser muy amiga del anestesista de turno, que empezó a catetear apenas se subió al avión. Oye, viene mi amiga, hay que operarla, hay que operarla, hay que operarla. Y cuando llegó a la clínica, llegó básicamente con harto dolor, partes blandas razonables, y con esta radiografía. La que sigue. Esa es la fractura y es la radiografía que trae de entrada acá en la clínica. ¿Qué le hubieran ofrecido?
Hacemos rápido. Sí, para- por supuesto. Bueno, primero, esta no es tan distal, pero igual está con yeso. Entonces, el yeso también te obstruye tanto como para las fracturas de tobillo con indicación de TAC. En este caso, yo creo que también tiene una indicación de TAC por eso mismo. Así que yo le pediría un escáner más que nada por el yeso, que no se vea muy bien ahí sin extensión distal. Y si no tiene extensión distal, le ofrecería un clavo endomedular. Y si tiene extensión distal, vería cómo es, de qué grado de extensión distal, si es poco, de lo posterior y se pone unos tornillos y más el clavo, iría por ese lado también. Sí. Y si tiene mucha combinación distal, placa. Yo quiero reforzar el concepto de, por favor, el estudio radiológico de la pierna tiene que incluir una visión completa de las dos articulaciones vecinas, la rodilla y el tobillo. Acá yo no cateté lo suficiente, si se fijan se ve poquito el tobillo y poquito la rodilla, y me arrepentí de eso después. No hay que olvidar los porcentajes que ya conversamos de los rasgos que se van hacia la superficie tibial distal. Y otra cosa que no conversamos también, que lo puse yo en un gráfico ahí, en un mono en mi presentación, que cuando son proximales también, eso te puede cambiar mucho y le pones un clavo, sin haber visto claramente una extensión proximal, una segmentaria proximal. Algunos colegas pueden saber también de qué le ha pasado en carne propia. Así que también ver la parte proximal. De acuerdo. Veamos la resolución de esto. La siguiente, por favor. Entonces, básicamente yo le puse un clavo, como habíamos conversado. Hasta ahí yo me estaba abrazando. Le dije al ayudante, ya ándate tranquilo, ya estamos listos. Y la que sigue, por favor. Ahí es donde se nos vino la noche. Un crash. Exactamente. No quiero extender mucho más el caso. Déjenme mostrarles lo que yo tuve que hacer. Primero intenté reducirlo con una pinza, le intenté pasar un par de tornillos. Esos maliolos grandes, eso es básicamente un pilón posterior por definición, y tuve que tratarlo como tal. La siguiente, por favor. Así que terminamos en un abordaje posteromedial con una placa posteromedial, y después de eso le reposicioné el tornillo de bloqueo. Sí, es importante mencionar que cuando tenemos un rasgo hacia el maleolo posterior, las series demuestran que siempre hay que fijarlo primero porque la tasa de mal reducción es mucho más alta si es que uno la fija después del clavo. Ajá. Obviamente en este caso estaba uno jugado, pero un poco como tip, siempre que uno sepa que está, primero reducir y fijar el maleolo posterior. Bien. Muchachos, comentarios finales. Gerardo. Bueno, de lo que me acuerdo. Así como un resumen general. Dejar lo mejor reducido anatómicamente una fractura a un paciente grave, una fractura expuesta o cerrada a un paciente grave con un fijador externo. Pensar que la mayor parte se mejoran después, no mueren. Y necesitas solucionar el problema. Y hay veces que la única oportunidad que tiene el paciente de salvar la pierna es la oportunidad que tú tuviste de arreglar la vida. Coloquen bien los fijadores externos para que después no tengan que modificarlos ni sacarlos para colocar los clavos. Usen las técnicas de los tornillos que van por la cortical exclusivamente, que no entran dentro de la medular, para poder pasar el clavo tranquilamente después. Las fracturas distales de pierna, en especial la espiroidea, necesitan un estudio mayor con una TAC, no como las otras fracturas de la pierna. Para las espiroideas distales de pierna, sí. Los clavos endomedulares suprapatelares son para básicamente problemas con los que mostró el doctor Filippi, y quizás la indicación suprema de estos son las fracturas proximales de tibia, donde en vez de colocar un clavo, en vez de colocar una placa, puedes colocar un clavo sin empeorar la fractura, y eso por lo menos. Jorge. Sí, nada, agradecer a la audiencia. Tuvimos más de 200 inscritos en este webinar, así que agradecemos mucho estar con nosotros aquí para compartir un poco estos casos. Sí, lo mismo. Darle gracias a todos. Sabemos que la fractura de pierna es un problema habitual, común, que tenemos que resolver y que es complejo. Complejo para el paciente, complejo para nosotros, y yo creo que conversar acerca de este tema es fundamental para todos. Perfecto. Bueno, muchas gracias a todos, ha sido un agrado, nos vemos en el próximo. Hasta luego, gracias. Chao, chao.